Los españoles destruyeron las civilizaciones indígenas. La opresión continúa con las repúblicas que salieron de aquel imperio, pero ha llegado el momento de crear naciones soberanas formadas por los pueblos originarios. Sí, amigos, esa es la tesis de un virulento movimiento indigenista que ha cobrado fuerza de Chile a México y que, de llevar a cabo sus intenciones, dividiría a Hispanoamérica en un mosaico multicolor de marionetas aún más serviles y obedientes a sus amos globalistas de lo que ya son los estados actuales. Los indigenistas no son indígenas, ni siquiera respetan al nativo de América, lo manipulan y utilizan para sus objetivos. Por eso vamos a desenmascararlos. Hola, ¿qué tal? Soy Constantino de Miguel. Bienvenido al cuarto y último episodio sobre el fenómeno indigenista en Desde mi punto de vista, el canal que combate las mentiras de los medios de desinformación. En este capítulo vamos a abordar cómo el indigenismo y sus aliados de la izquierda bolivariana se ha convertido en instrumento de los grandes poderes financieros anglosajones y chinos que se frotan las manos ante la perspectiva de que las repúblicas americanas pasen a ser un mosaico de republiquitas indígenas. Empecemos diciendo que las mal llamadas independencias de Hispanoamérica balcanizaron en 20 estados a una zona del mundo que fue en realidad pionera en la globalización. Un solo mercado, con una sola moneda, una zona próspera en lo económico y, lo más importante, una población que seguía mezclando todas las razas del mundo. Esa mestiza sociedad integraba al indígena en una identidad hispana a la que el nativo aportaba sus propias tradiciones, su cultura y hasta su lengua, pues de hecho el idioma español contiene centenares de vocablos de origen americano. Pues bien, todo ese edificio se vino abajo, se hizo pedazos. Las cargas de dinamita las puso el Reino Unido, que tras fracasar militarmente contra España hasta en 4 ocasiones, optó por contratar a toda una élite de jóvenes, hijos y nietos de españoles notables, los llamados próceres, quienes, imbuidos de las ideas masónicas de las revoluciones francesa y americana, se convirtieron en agentes ingleses para traicionar a su propia patria. A ellos, como fieles servidores de su graciosa majestad, Londres les pasó una pensión vitalicia. A los pueblos, las facturas por los servicios prestados, que endeudaron a las nacientes repúblicas hasta bien avanzado el siglo XX. Y ustedes, queridos amigos, me dirán, bueno, ya han pasado 200 años de aquello, tenemos que superarlo. Claro que sí, pero conociendo la verdad y tratando de reconstruir nuestra casa común. Para ello tenemos que empezar reconociendo que la voladura del edificio hispánico sigue adelante hasta la actualidad. Veamos qué pasó. Al día siguiente de aquella guerra fratricida entre españoles americanos y peninsulares, los vencedores empezaron a despojar a los indígenas de sus tierras comunales. Privados de su medio de subsistencia, tuvieron que emigrar a las ciudades y los que se quedaron terminaron de peones en las haciendas de sus jefes criollos, trabajando a destajo en las minas anglosajonas y en otros casos faenando al lado del negro en las plantaciones de oligarcas nacionales o extranjeros. Este relato parece sacado del negro legendario libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que podríamos calificar de hecho de la edición actualizada de aquel libro de Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Con una diferencia. Yo acabo de describir lo que los indígenas empezaron a vivir y a sufrir bajo repúblicas ficticiamente independientes, mientras que Galeano describe un relato maniqueo en el que se abstiene de poner el dedo acusador sobre la oligarquía criolla y sus jefes anglosajones, verdaderos responsables de crear esos países artificiales para su uso y disfrute, como si fueran grandes haciendas privadas propiedad de un grupo de selectas familias y sus socios anglos. Por cierto, sepan que Galeano terminó arrepintiéndose de su libro.
La verdad es que los mestizos, indígenas, negros y mulatos no fueron realmente emancipados. Les arrebataron el estatus que tenían en la sociedad novohispana para sufrir en época republicana una degradación en su nivel de vida que los ha llevado a la pobreza o a la emigración. Queridos amigos, ninguna de las 20 repúblicas ofrecen hoy por hoy un futuro promisorio de trabajo y bienestar para el grueso de la población, porque desde esa secesión de España, los nuevos amos extranjeros impusieron a esta zona del mundo la misión de proveer de alimentos, minerales y otras materias primas al resto del planeta. Todo eso no proporciona suficiente trabajo y desarrollo. Ese puesto de Hispanoamérica en la División Internacional del Trabajo frena poderosamente la acumulación de capital y recursos que facilite un despegue industrial y de servicios generador de riqueza y empleo. De hecho, desde la misma independencia, todo atisbo de industria fue eliminado, como los astilleros en Guayaquil, La Habana o Cartagena de Indias, o los obrajes textiles de lana y algodón en varias zonas de México. Pues bien, en ese contexto de deterioro económico y de guerras civiles que siguió a las independencias, la leyenda negra que ya había servido a los criollos para romper con Madrid, siguió abriéndose camino y penetrando en la sociedad desde las escuelas, institutos y universidades hasta las academias militares, pasando por las asociaciones masónicas y partidos políticos que condujeron los destinos de los 20 estados hasta la actualidad. Hispanoamérica seguía sumida en una edad adolescente en la que el hijo culpa al padre y a la madre de sus males, sin darse cuenta que quien le engañó y sigue engañándole es una serie de forasteros que quieren sacar partido. Por eso, esa fábula hispanofóbica es una trampa para el desarrollo. Sí, amigos, a pesar de 2 siglos transcurridos, el adolescente sigue echando la culpa de sus fracasos a la madre de cuyo seno había salido. Y en ese complejo de víctima incomprendida llega a decir: si nos hubieran colonizado los ingleses, otro gallo cantaría. Sin duda, en ese caso los indígenas habrían sido exterminados o recluidos en reservas, borrachos y alienados. Los mestizos no habrían existido. Tendríamos sin duda muchas casas de la pradera en las pampas argentinas o en el altiplano boliviano. En síntesis, los hispanos tienen un complejo de inferioridad conectado a un odio larvado contra esa España cruel que jamás existió. Los ingleses primero, los estadounidenses después y más tarde los rusos y los chinos se frotan las manos ante ese abanico de países con tan baja autoestima y tan profundo desconocimiento de su propia historia, porque parte de sus élites y el pueblo manipulado por aquellas se creyeron un mito falso. Se frotan las manos porque cuando tienes frente a ti a países divididos, es muy fácil manipularlos y explotarlos a tu antojo. Y eso es lo que está pasando con el concurso de políticos y pseudointelectuales de la izquierda bolivariana. Es ahí que el Foro de Sao Paulo, que integra a los países gobernados por partidos narcosocialistas, se ha constituido en un vehículo muy activo de un marxismo cultural cuyos ejes principales son la prédica del colectivismo, la hispanofobia, la ideología de género y el indigenismo. Este indigenismo pulula entre la juventud universitaria progre, como ya sucedía en los años 70. Se ha convertido en otra seña de identidad del progresismo woke, tanto en las Américas como en la propia España. El objetivo de esa ideología consiste en emancipar soberanamente a lo que consideran naciones indígenas primigenias de Iberoamérica, impulsando sus lenguas vernáculas y arrinconando al español, realzando sus usos y costumbres, aunque supongan un atropello a los derechos humanos, solicitando también la reparación económica a esas comunidades, léase, captando dinero para enriquecer a sus líderes o caciques.
Siguiendo la lógica del indigenismo, visible en la bandera multicolor de las naciones amerindias, los denominados pueblos originarios tendrían derecho a la autodeterminación, es decir, a constituirse en estados independientes, ya que así lo recoge la misma Carta de las Naciones Unidas, organización donde, por cierto, estos indigenistas tienen muchos amigos. Recordemos que el sustrato ideológico de ese indigenismo es precisamente la leyenda negra, lo que lleva a los líderes políticos que profesan ese indigenismo, como el mexicano López Obrador, a exigir a España que pida perdón por la conquista de América. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. No cabe mayor vergüenza desairar así al país sin el cual México no existiría, mientras se rinde servil pleitesía al país que le arrebató la mitad de su territorio hispano, Estados Unidos. Actualmente el indigenismo ha creado un ecosistema perverso en el que anida el socialismo siglo XXI, tanto en América como en Europa. La izquierda radical española también se ha subido a ese carro hispanofóbico, anclado en falsedades ahora convertidas en dogmas. Pero sigamos el rastro del dinero para conocer la verdad. Por un lado, los partidos sociocomunistas y bolivarianos, cuando se hacen con el poder, riegan de dinero a asociaciones e individuos que quieran darle más vueltas de tuerca a esa gran mentira. Han creado una industria de la manipulación que dispone también de los recursos de grandes corporaciones, holdings financieros y grandes magnates destrozapaíses como Soros, que quieren jugar a aprendices de brujo en una zona que es mansa, dócil e ignorante ante los experimentos populistas. Pues bien, el experimento actual puede ser devastador y consiste en fragmentar aún más esa nación hispanoamericana escindida desde hace 200 años en 20 pedazos. Como dice el profesor Marcelo Gullo, los políticos del Foro de Sao Paulo y su ejército de progres son una mano de obra barata de ese imperialismo financiero que lo que busca es reducir a su mínima expresión las unidades políticas americanas para explotar sus recursos a voluntad. Y vaya que lo están logrando. Evo Morales, invocando la lucha contra el imperialismo, bautizó a su país, Bolivia, como República Plurinacional de Bolivia, contemplando que ese país andino está compuesto por 36 etnias diferentes, que con el tiempo deberán convertirse en 36 microestados. Como dice el historiador argentino Roberto Ferrero, la pulverización de Bolivia en tantas naciones es una idea suicida, solamente grata al imperialismo, cuya divisa ha sido siempre divide et impera. Pero la Constitución boliviana se ha convertido en el modelo de varios proyectos de Carta Magna que circulan en Ecuador, Argentina y Perú. En Chile llegaron incluso a redactar una que establecía ese falsamente democrático derecho a decidir de una minoría, la mapuche, ignorando al resto del pueblo chileno. El proyecto fue tumbado felizmente en un referéndum, si no veríamos el inicio de la partición de Chile en varios estaditos. Pues bien, ahora tendríamos que abordar qué ofrece de verdad esa ideología indigenista, si acaso tiene un plan de acción que redima a esos pueblos sojuzgados por milenios. Pues la verdad es que se trata de un ideario hueco, lleno de consignas y muchísimo resentimiento. El indigenismo pretende acabar con la predominante sociedad mestiza, apartando al español y todo vestigio occidental y europeo, también africano. Es un movimiento abiertamente racista y contrario a más del 80% de la población mestiza, blanca y negra de Iberoamérica.
Su ideólogo era el boliviano Fausto Reynaga, quien a inicios del siglo XX, basándose en el marxismo, crea una teoría de supremacismo indígena, en la que el proletariado está formado por los pueblos nativos. La lucha de clases es la lucha de razas, y al final solo la raza indígena se impondrá tras aniquilar a la sociedad blanca chola. Después de las guerras raciales, parteras de la historia, como diría Lenin, los pueblos originarios se alzarán con todo el poder, según Reynaga. Suena y es un disparate, pero sus teorías siguen lavando cerebros e inspirando a líderes políticos oportunistas que, por cierto, son más mestizos que indígenas y que usan a los indios para encumbrarse políticamente, desde el comandante Marcos en Chiapas a Yacu Pérez en Ecuador o el propio Evo Morales en Bolivia. El indigenismo, otra ideología que recorre el mundo para colonizar mentes mal informadas, simples o malvadas, como el feminismo extremo, el ecologismo integrista, la ideología de género, queer, LGTBX, etc. Quiero insistir sobre un concepto clave. El indigenismo es como el perro faldero del imperialismo financiero anglo, chino y ruso. La plurinacionalidad indígena es como el multiculturalismo en Europa. Bajo una pátina de inclusión de la diversidad, se destruye en realidad la sociedad en pedazos identitarios para crear nacioncitas que serán fieles esclavos del capital financiero. Sucede desde el pueblo aymara a las etnias de Guatemala o a la región de Cataluña. El mecanismo es idéntico y se basa en sentimientos y emociones, inducidos por relatos hispanofóbicos de afirmación nacional, impulsados por quienes manejan los verdaderos hilos económicos y geopolíticos del mundo. Y claro, no escatiman dinero. La Open Society de Soros riega de fondos a muchas ONGs en Hispanoamérica. El Instituto Indigenista Interamericano, adscrito a la OEA, impulsa un México de naciones indígenas. La organización Mapuche International Link opera en el Reino Unido y aporta fondos para la creación de un Estado mapuche independiente. En Cataluña hay asociaciones que dan dinero a grupos en Ecuador para que se cultiven lenguas indígenas y se arrincone al español. Naciones Unidas está infectada también de indigenistas en la CEPAL y en otros organismos. Pues bien, amigos, concluyendo esta serie quiero afirmarlo con contundencia. Ese indigenismo fragmentador es un auténtico cáncer que hay que extirpar de Iberoamérica y de España. Sí, porque también en España hay gente que se cree indígena, es decir, perteneciente a presuntos pueblos originarios. Hay que combatir esa fragmentación que nos debilita y explotar un enorme capital que poseemos, 550 millones de hispanos que formamos una gran civilización unida por el idioma, la cultura y los valores cristianos. Para contar en el mundo como merecemos, tenemos que trabajar por la reunificación. Aquí en Internet ya lo estamos logrando. Espero que estos 4 episodios hayan servido para retirar la máscara a esa farsa indigenista que tanto conspira contra nuestro futuro. Me gustaría muchísimo contar con tus opiniones e informaciones sobre esta cuestión que, además, contamina el mundo de la cultura y el entretenimiento, tanto el producido en nuestros países como el que nos propone Hollywood y las plataformas anglosajonas de streaming. Si de verdad te agrada este contenido sobre la hispanidad, que vamos de hecho a desarrollar más en el futuro, solo tengo forma de saberlo si me lo dices expresamente aquí abajo y me sugieres temas. También aprecio que me regales un me gusta y compartas este vídeo para ayudarme en su difusión. Por cierto, siempre estoy abierto a tus críticas y comentarios, tanto aquí en YouTube como en mi canal de Telegram, cuyo enlace te dejo aquí abajo. Si no te has suscrito, te animo a hacerlo y sobre todo a activar la campanita para avisarte cuando publicaré el siguiente vídeo en Desde mi punto de vista. Muchas gracias y hasta pronto.